Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a seguir trabajando con los conceptos directamente relacionados con el flujo magnético y vamos a introducir dos leyes dentro del magnetismo que son muy importantes. La ley de Faraday y la ley de Lenz. Si recordáis, el otro día estudiábamos ese concepto de flujo magnético como la cantidad de líneas de campo magnético que atravesaban una superficie, donde definíamos que el flujo magnético era en general la integral de B por el diferencial de superficie, la cual lo definíamos en términos generales como B por la superficie y por el coseno del ángulo que formaban. Hay que tener en cuenta que esto no siempre tiene por qué ser así, porque depende de la estabilidad de tanto el campo magnético como la superficie o como el ángulo que formen entre sí. Es decir, si cogíamos ese diferencial de área que teníamos dentro de una superficie, de tal manera que aquí teníamos el vector director de ese área, y le atravesaban diferentes líneas de campo, de tal modo que entre estas líneas se formase ese ángulo alfa, entre ellas, automáticamente teníamos, siendo esto el campo y esto el diferencial de superficie, automáticamente teníamos aquí este concepto de flujo magnético, muy relacionado directamente con el flujo eléctrico que veíamos para aplicar la ley de Gauss. Y la pregunta es, ¿este flujo magnético a nosotros para qué nos sirve? Bueno, en caso de que todo se mantenga constante, es decir, que tanto el campo magnético sea constante como la superficie sea constante, sobre todo la dirección y el sentido de la superficie, aunque el módulo también nos afectaría, y de la misma manera el ángulo que forman el vector director de la superficie con el vector director del campo también se mantenga constante, en ese caso el flujo magnético solo nos determinará esa cantidad de líneas de campo magnético por unidad de superficie que tengamos. Sin embargo, ¿qué ocurre cuando alguno de estos tres parámetros es variable, ya sea con respecto al tiempo o simplemente varía en una situación puntual? Bueno, pues entonces en este concepto se nos introduce una nueva variable, nunca mejor dicho, un nuevo concepto, que es lo que definimos en la propia ley de Faraday, que es la inducción magnética. Esa inducción magnética que va a desencadenar en una fuerza electromotriz inducida, y ahí el concepto de inducción, viene directamente relacionada del cambio en el flujo magnético con respecto a una superficie. Es decir, por ejemplo, imaginad que este campo magnético, en lugar de ser constante a lo largo del tiempo, dependiese del tiempo. Por ejemplo, o imaginad que esta superficie, en lugar de estar siempre orientada en la misma dirección, fuese girando respecto a un eje, de tal modo que el ángulo que se formase entre el vector director de la superficie y el campo magnético fuese cambiando respecto al tiempo. Ahí, ¿qué es lo que ocurriría? Que la cantidad de líneas por unidad de tiempo iría variando según ese tiempo se modificase. Y por lo tanto tendríamos una alteración del flujo magnético dentro de nuestro sistema. Bueno, pues a partir de ahí aplicamos la ley de Faraday, la cual nos dice lo siguiente. En un sistema electromagnético, concretamente en un sistema magnético, la fuerza electromotriz inducida que se produce es directamente proporcional al cambio del flujo magnético en dicha superficie, es decir, en dicho sistema. ¿A qué nos referimos con esto? Pues cuando existe un cambio de flujo magnético, es decir, que este flujo magnético no es constante con respecto al tiempo, en el sistema se induce una nueva corriente. Es decir, más allá de aquella que ya podía existir para producir el propio campo magnético, o en caso de que no existiese, porque ese campo magnético venía producido por otro motivo, cuando hay un cambio de flujo magnético dentro de un sistema, se induce una nueva caída de potencial o lo que es lo mismo, se induce una nueva intensidad de corriente. ¿Y esto cómo viene determinado? Pues viene determinado que la fuerza electromotriz inducida, que se conoce con la letra epsilon, o también se pone muchas veces fuerza, o se pone también como FEM, es exactamente lo mismo,
viene directamente relacionado por el cambio en el flujo magnético con respecto del tiempo. Es decir, que nosotros podemos calcular cuánto es el cambio del flujo magnético en un instante temporal. Por ejemplo, supongamos que tenemos un flujo magnético para un tiempo 1 y un flujo magnético para un tiempo 2. Por tanto, tendríamos flujo magnético 2 menos flujo magnético 1 dividido entre T2 y T1. Y esta sería la fuerza electromotriz inducida. Hay que tener mucho cuidado con esto porque este concepto es muy engañoso. A la épsilon se le conoce como fuerza electromotriz inducida, pero no es una fuerza, sino que es una variación de potencial eléctrico. Es decir, que esto se mide, la fuerza electromotriz inducida, se mide en voltios, porque es, como he dicho antes, un cambio de potencial, ¿de acuerdo? Aunque pueda parecer que se le llame fuerza y por tanto se mida en newtons al ser una fuerza, como no es una fuerza, sino que es un cambio de potencial eléctrico, automáticamente se mide en voltios, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que ocurre? Que dentro de esta definición podemos ver el caso general, porque aquí hemos visto una variación con respecto a un tiempo. Pero en el caso de que esta variación dependa simplemente de un tiempo genérico, no para un tiempo en general, si recordáis, teníamos que cuando una magnitud cambiaba con respecto al tiempo, lo que hacíamos era derivarla. Es decir, que la fuerza electromotriz inducida era la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo. Y esto ya nos permite que en el momento en el que el flujo magnético sea una función del tiempo, es decir, que ese flujo cambie con respecto al tiempo, automáticamente yo puedo derivar el flujo magnético derivando esta función que tenemos como flujo magnético. ¿De acuerdo? Hay que introducir también un concepto muy importante dentro de la ley de Faraday que nos va a cambiar un pelín la expresión que tenemos aquí, que para ello tenemos que definir otra nueva ley, que es la que comentábamos antes, que es la ley de Lenz. La ley de Lenz está directamente relacionada con esta parte de electromagnetismo, donde nos dicen lo siguiente: la corriente inducida producida por el cambio del flujo magnético sobre un sistema se opondrá a dicho campo magnético que la produce. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos un sistema, vamos a dibujarlo, por ejemplo, yo tengo aquí una espira circular por la cual la atraviesa un campo magnético, ¿vale? Por ejemplo, ¿vale? Aquí tendríamos un campo magnético y esta sería la superficie del propio sistema, ¿de acuerdo? Por tanto, yo podría calcular el flujo magnético como simplemente B por S y por el coseno del ángulo que formen. En caso de que sea totalmente vertical, el ángulo que formasen sería 0, pero, por ejemplo, si el campo atravesase tal que así, aquí sí que tendríamos un ángulo alfa que se nos formaría, ¿de acuerdo? Esto en términos generales. ¿Qué ocurre? Que si yo ahora, por ejemplo, modifico el campo magnético que se me generaría en este caso, tendría una variación de flujo magnético con respecto del tiempo, ¿vale? Este símbolo es lo mismo que la derivada del flujo magnético con respecto del tiempo, ¿de acuerdo? Y por tanto se me produciría una fuerza electromotriz inducida, ¿de acuerdo? Es decir, que sobre esta superficie habría una variación de potencial, que es esa fuerza electromotriz inducida que acabamos de determinar. ¿Qué ocurre? Que como esto va a ser un sistema electromagnético, o mejor dicho, un sistema electrónico, esta superficie que vamos a tener aquí va a tener una resistencia inducida, ¿vale? Es decir, todo sistema, por el mero hecho de tener esa capacidad de permitir con mayor o menor facilidad dejar pasar la corriente eléctrica, va a tener una resistencia. Ya sabéis que aquellos sistemas que permiten pasar perfectamente la corriente tienen resistencias muy bajas, como pueden ser, por ejemplo, los metales, y aquellos sistemas que tienen una capacidad de impedir que el campo magnético o que la corriente pase, tienen una resistencia muy alta, ¿vale? Pero todos tienen una resistencia, ya sea prácticamente cero o prácticamente infinito. Entonces, ¿qué ocurre? Que si aquí se nos produce una fuerza electromotriz inducida, que es una variación de potencial,
y además el sistema tiene una resistencia, ¿vale? Esta R no es una R del radio, sino que es una R de resistencia, se va a aplicar la ley de Ohm, de tal modo que, si recordáis, la ley de Ohm nos decía que la variación de potencial en un circuito era directamente proporcional a la intensidad que atravesaba ese circuito por la resistencia que lo contenía. De tal modo que aquí podremos ver que se va a generar una intensidad inducida dentro del sistema, que será la variación de potencial dividido entre la resistencia. ¿Ok? ¿Y qué es lo que nos dice la ley de Lenz? Porque nosotros aquí ya podemos ver que se nos va a generar una intensidad. Pero claro, el módulo de la intensidad sabemos que es este. Pero ¿cómo sabemos en qué sentido se va a mover la intensidad? Pues aquí es donde entra ese concepto de la ley de Lenz que acabamos de determinar. La intensidad inducida se producirá de tal modo que intentará compensar el cambio dentro del sistema. Es decir, que básicamente lo que nos determina este caso es que en el momento en el que el flujo magnético tienda a aumentar la cantidad de flujo que tengamos, se va a generar una intensidad que pretenda disminuir la cantidad de flujo magnético total, y viceversa. En el momento en el que el cambio del flujo magnético tienda a disminuir dicha intensidad, la intensidad se nos determinará de tal modo que el cambio total de flujo magnético sea lo más grande posible. Es decir, que si la variación de flujo magnético con respecto al tiempo es mayor que cero, se nos producirá una intensidad menor que cero. Y en el caso de que el cambio en el flujo magnético con respecto del tiempo sea menor que cero, se nos producirá una intensidad mayor que cero. ¿Vale? ¿Por qué? Porque esta intensidad intentará compensar el aumento del cambio de flujo magnético, mientras que esta intensidad intentará compensar la disminución de flujo de campo magnético. ¿De acuerdo? Porque tened en cuenta que esta intensidad, al generarse, como ya sabemos, esta intensidad generará su propio campo magnético inducido, y este campo magnético inducido podrá generar su propio flujo magnético inducido. ¿Ok? Y entonces esta compensación es la que intentará frenar este campo de aquí arriba, ya sea aquí disminuyéndolo o aquí aumentándolo. Entonces, esto a efectos prácticos, ¿qué sentido tiene? Pues que dentro de las expresiones que hemos utilizado introduciremos un menos delante de todas y cada una de ellas. ¿Ok? Es decir, que se planteará de este modo tal y como lo habíamos visto antes. ¿De acuerdo? ¿Por qué ocurre de esta manera? Precisamente por lo que acabamos de decir. Un sistema tiende, en términos generales, al equilibrio. Es decir, a aquella parte en la cual tiene que utilizar menos energía para mantenerse en el estado de estabilidad. Es decir, donde se encuentra perfectamente estable. ¿Qué ocurre? Que el cambio de flujo magnético es una modificación que altera la estabilidad de un sistema electromagnético. Por tanto, lo que va a tender a hacer el propio sistema es generar un mecanismo de tal modo que se mantenga lo más estable posible. Y para ello intentará contrarrestar las modificaciones que tenga. En caso de que sean modificaciones de valor positivo, intentará reducirlas con valores negativos, y en caso de que sean modificaciones de valores negativos, intentará reducirlas con valores positivos. Por eso es por lo que el cambio en el flujo magnético para la intensidad inducida vendrá determinado por ese menos variación del flujo magnético con respecto del tiempo. Habéis visto, chicos, que en este vídeo hemos introducido dos conceptos muy importantes dentro de nuestro sistema, tanto el concepto de cambio de flujo magnético con respecto al tiempo, como la propia ley de Lenz, que nos permite determinar la intensidad inducida y, sobre todo, el sentido de la intensidad inducida. Veremos más adelante a qué nos referimos con ese concepto de sentido. Es decir, veremos en los ejemplos qué ocurre con las diferentes intensidades para que éstas se desplacen en sentido horario o antihorario para intentar compensar las variaciones de flujo magnético. Por el momento nos quedamos simplemente con la idea de que esa alteración que existe dentro de un sistema nos va a permitir
generar una modificación dentro del flujo magnético y por lo tanto se nos generarán corrientes inducidas, las cuales transitarán a lo largo de nuestro sistema. Como siempre os digo, chicos, por favor, cualquier duda, cuestión o pregunta que tengáis, dejadlo en los comentarios y nosotros la intentaremos resolver. Por lo demás, muchísimas gracias por el vídeo, espero que os haya servido y que vaya bien.